Hola, ¿qué tal, doctores? Bienvenidos. Muchísimas gracias por su puntualidad. El día de hoy comenzamos el módulo de aves. El día de hoy también tenemos una doctora que ya ha estado con nosotros en módulos anteriores. Prácticamente este módulo es la mitad del diplomado, doctores. Posteriormente, cuando termine este módulo, vamos a tener unas breves vacaciones y posteriormente, a finales de abril, comenzamos con reptiles. Doctores, para quien no la conozca, voy a leer un poquito de su currículum. El día de hoy tenemos anatomía y fisiología en las aves con la doctora Amparo Hidalgo. Ella es diplomada de medicina y manejo de mascotas no convencionales, diplomada en medicina de aves, posgrado en medicina y cirugía de animales exóticos, además de ser docente de pregrado y posgrado, médico internista en la clínica veterinaria Tus Mascotas del 2018. Doc, voy a activar tu audio y podemos comenzar. Permíteme. Listo, Doc, ya te la mandé. Déjame te la mando de nuevo, Doc. A veces aparece en otra pantalla. Y si no, déjame quitar el segurito y tú la puedes activar, Doc, para que no te compliques. Dame un segundo. Ah, mira, ahí está. Perfecto, Doc. ¿Se te volvió a quitar? Ahí está. Ahí sí, Ahí está, perfecto. súper. Vamos a poner aquí. Ya. Hola, buenas noches a todos. Em, Antes voy a excusarme un poquito porque mi voz no está muy bien. Entonces, a ratos tengo que tomar agüita o quizás toser un poco, así que perdón por eso. Em, bueno, como les decía el doctor, yo soy médico veterinario dedicado a exóticos y mi pasión a lo que más me dedico actualmente es a la medicina de aves. Hoy día les voy a hablar un poquito a grandes rasgos de la anatomía relacionada con la fisiología de este grupo de animales, viendo principalmente las diferencias que tienen también con otros animales como los mamíferos. Entonces, bueno, vamos a partir obviamente por hablar de lo más general, lo más particular, y tenemos que las aves en general tienen una longevidad muy alta. ¿Ya? A pesar de alto metabolismo también, las aves generalmente vemos, no sé, pues en animales que tienen alto metabolismo, como los roedores pequeños, tienden a vivir menos. En el caso del ave no es así. A pesar de su alto metabolismo, suelen tener una esperanza de vida muy alta comparado, por ejemplo, a mamíferos que tienen similar tamaño. Ya, por ejemplo, las palomas o los cisnes pueden vivir más de 30 años. Hay algunos loros como el yaco o el loro gris africano, cacatúas o guacamayos, que superan 40 años de edad, incluso hay récord de guacamayos de 90 años. Eh, bueno, cuando hable de pájaros, me refiero a las aves pequeñas del grupo Passeriforme, por si acaso, ¿ya? Y en general, cuando hablemos de todas las aves, me refiero a aves. Voy a hacer esa diferencia en algunas partes cuando hable de pájaros, para que se entienda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los pájaros de mayor tamaño viven más que los pequeños, como por ejemplo un cuervo, que es un pájaro que es del orden Passeriformes, también puede superar los 40 años, versus un canario, por ejemplo, que vive entre 8 o 15 años aproximadamente, ¿ya? Pero siendo de las aves que viven menos, los canarios, por ejemplo, o las catitas o periquitos australianos, también viven 10 12 años, igual es una esperanza de vida súper alta, o sea, son muy longevos en general, ¿ya? Bueno, su metabolismo es muy, como les decía, muy alto. Eh, Ellas son animales endotermos, eso significa que pueden mantener una temperatura corporal relativamente estable, independiente de la temperatura ambiental, a diferencia de los reptiles, por ejemplo. Su temperatura corporal en general es muy alta, va siempre superior a los 40 grados, extrañamente 39,5, pero siempre encontramos aves de 40, 41,5, ¿ya? Esos son hartos grados sobre la temperatura corporal de un mamífero, por ejemplo, ¿ya? Y esto es porque necesitan altas tasas metabólicas, tanto para mantener la temperatura corporal como para poder volar, por ejemplo.
que es una de las actividades más desgastantes que tienen. Las aves en general gastan 20, 30 veces más energía que los reptiles de su mismo tamaño, ya porque tenemos los dos extremos, donde tenemos un metabolismo altísimo versus un metabolismo muy lento en los reptiles. Y es principalmente porque su sistema respiratorio y su circulatorio han evolucionado para proporcionar rápidamente energía y oxígeno a las células, debido a este alto metabolismo y sobre todo porque el, bueno, es por esto, perdón, que ellos están consumiendo alimento constantemente. Ya el metabolismo más alto lo vamos a encontrar en los pájaros, que son, como les decía antes, los paseriformes, y es por eso que están en un constante consumo energético. Los pájaros tienen un metabolismo basal muy alto, más alto que todos los otros vertebrados, hasta un 50 o 60% mayor que aves de su tamaño similar. Por ejemplo, hagamos la misma comparación de un pájaro, un paseriforme como un cuervo versus un loro de su mismo tamaño, ¿ya? Entonces, es por esto mismo que también tienen una alta tasa de crecimiento y alcanzan su peso y tamaño adulto más rápidamente que otros mamíferos, o sea, que los mamíferos, perdón. En la mayoría de las aves podemos encontrar que a los 3 4 meses ya tienen su tamaño adulto, incluso con el plumaje ya desarrollado, y esto va a ser más alto también o más rápido en crías que son nidícolas, o lo que es el símil de altricial, que son crías que nacen desprovistas de plumas, con los ojos cerrados, oídos cerrados. Esas se llaman nidícolas y porque cuando nacen se quedan en el nido. Y está el contrario, que son las precociales o las nidífugas, que son cuando ya nacen desarrolladas como listas para la vida. Por ejemplo, el pollo de una gallina, que nace con plumas, con los ojos abiertos, caminando, ¿ya? Entonces, ellos tardan un poquito más en llegar a este desarrollo adulto, versus las que son nidícolas o altriciales. Entonces, de todos los procesos metabólicos, eh, las aves desgastan mucha energía o tienen un requerimiento energético metabólico muy alto para distintos procesos, como el de las aves que migran, o para la reproducción, la crianza. En la reproducción y crianza incluimos también la producción de un huevo y el criar a un pichón, pero el proceso más desgastante para ellos es la muda, principalmente. Ya esto puede ser un periodo de intenso estrés para las aves y demanda un alto nivel de proteína en general, de calcio y hierro también. Y bueno, los factores que van a influir en la muda son la alimentación, la reproducción, la época del año, la temperatura, la luz, y generalmente es una vez al año, dependiendo de la zona horaria o del clima, pero puede ser hasta 2 o 3 veces por año, dependiendo del clima en donde se desarrollen las distintas especies. La pérdida de calor aumenta cuando las plumas se pierden, por ejemplo. Cuando por alguna razón las aves pierden pluma, ya sea por una patología, por ejemplo, hay un aumento en la pérdida de calor. Y esto generalmente ellas lo hacen de manera normal. eh, por ejemplo, cuando vuelan, exponiendo zonas que no tienen plumas justamente para liberar calor. Pero cuando un ave, por alguna razón no fisiológica, sino patológica, no tiene plumas, puede perder calor fácilmente, ¿ya? Entonces, el apoyo térmico para pacientes con alguna lesión en su piel es básico, ¿ya? Es esencial. Entonces, bueno, en el plumaje vamos a ver los tipos de pluma. Las plumas están formadas por una epidermis queratinizada o hiperqueratinizada que emerge o deriva de los folículos especializados que están en la dermis, en la capa debajo de la epidermis. Em, y el plumaje de las aves es muy importante por lo que les decía anteriormente, de mantener un método como de termorregulación, de protección y de vuelo, o sea, tiene distintas funciones. Y algo que me llama mucho la atención es que está escrito que el peso total de las plumas puede equivaler 2 o 3 veces más a lo que pesa el mismo esqueleto, ¿ya? Entonces es una masa importante finalmente.
Acá tenemos, ay, me ahogo porque estoy enferma, perdón. Acá tenemos vamos a usar una pluma cualquiera, por ejemplo esta, que es una rectriz o una timonera de la cola, donde tenemos que hay un cálamo, que es la parte que va en la epidermis, ay, y después viene el raquis, que es la base también, de donde emergen las válvulas y las barbas, que son pequeños engranajes, como se ve aquí en la foto, que permiten la aerodinámica del vuelo. Entonces, las aves cuando se acicalan, dentro de lo que hacen es ir juntando nuevamente o peinando estas válvulas para que no perder la aerodinámica de la pluma. Hay plumas como las fitoplumas, em, que son equivalentes a los pelos táctiles o a las vibrisas en los mamíferos, ¿ya? Son como de función sensitiva principalmente. Están las semiplumas o el plumón, que tienen como este aspecto algodonoso, y están ubicadas debajo de las plumas de contorno, que son todas las demás, y dan principalmente, tienen una función protectora y aislante, ¿ya? Entonces, como les dije, bueno, las aves ocupan su plumaje para conservar o para perder calor, y las plumas de contorno proporcionan cierto aislamiento. Pero el plumón es el que tiene esta función principalmente y cuando son pichones sobre todo, cuando es el único tipo de pluma con el que inicialmente parten su vida, son el plumón, que es como esta plumita delgadita, blanquita. Bueno, cuando hace frío, como se queda aquí en la imagen, las aves tienden a esponjarse, ¿ya? Como que separan sus plumas para atrapar aire que quede entre las plumas. Em, y a la par, eso van haciendo también contracción de los músculos pectorales para poder producir calor. En situaciones de calor, al revés, viceversa, eh, cuando tienen calor, separan las alas del cuerpo para poder exponer, como les decía antes, zonas que son libres de plumas, como debajo del ala o en el pecho. Estas zonas se llaman apterilios y son zonas que normalmente en un pollo así no vemos, pero si exploramos la piel de la ave vamos a encontrar ciertas zonas sin plumas y eso es normal. De hecho, estos apterilios son los que nos permiten, por ejemplo, el poder acceder a la zona de la yugular en algunas aves, porque no todas lo tienen. Los anseriformes, que son los patos, los gansos, y las palomas no tienen este apterilio del cuello, entonces cuesta un poquito más encontrar la yugular, pero en el resto de las aves los vamos a encontrar, como los loros o los pájaros. ¿Ya? Em, ¿Qué más de la piel? Las plumas, bueno, las plumas se impermeabilizan gracias a una glándula, que yo pensé que había puesto una foto, pero creo que la puse más adelante. Hay una glándula en la zona de la base dorsal de la cola que se llama glándula uropigial y libera una secreción oleosa donde las aves al acicalarse sacan de esta secreción y la esparcen por su cuerpo y esto les permite impermeabilizar las plumas. Por supuesto que en aves que tienen hábitos acuáticos, como garzas o patos, cisnes, esta glándula está muy desarrollada porque necesitan mayor impermeabilidad a sus plumas que, por ejemplo, un ave terrestre. Bueno, la mayoría de las adaptaciones o cambios anatómicos que tienen las aves han sido adaptaciones para alivianar su peso y poder facilitar el vuelo, ¿ya? Entonces, una de esas, bueno, son las plumas, obviamente, y también el sistema esquelético en general, ¿ya? Hoy día se dividen en dos subclases, principalmente las aves, las que tienen un esternón desarrollado y las que no. Las que no lo tienen desarrollado notoriamente o carecen de él son las ratites, que ahí están incluidos los emú y los avestruces, y el kiwi. Y todo el resto de las aves está clasificada en el grupo que sí tienen la quilla o el esternón, que es esta proyección del esternón, que se llama quilla, o carina también.
y sirve como punto de inserción, perdón, para los músculos del vuelo, los músculos pectorales principalmente. Y por lo mismo va a ser mucho más grande que mamíferos, porque necesitan este gran músculo potente para poder volar, y está más desarrollada en aves voladoras y poco en aves corredoras como, por ejemplo, gallinas o galliformes en general. Faisanes, pavos, tienen un poco menos desarrollado el músculo pectoral. Esa masa muscular muy prominente de los músculos pectorales nos sirve también para poder determinar la condición corporal generalmente de las aves, ya que equivale a un tercio de la masa corporal del ave, o sea, es significativamente reflejo de su condición corporal, ¿ya? Puede estar, depende de la especie también, más concentrada en la zona ventral, obviamente, y en las aves que les decía yo que son corredoras, está más desarrollada en la zona más craneal. Em, bueno, ¿qué otras características de los huesos importantes de las aves? Es que los huesos largos, y bueno, los huesos también de la columna, la quilla también, son huesos neumáticos. ¿Ya? Eso significa que tienen aire por dentro, hay una conexión con los sacos aéreos y se ve como, esto es un esquema obviamente, en donde tenemos una cortical delgada y menos flexible que los mamíferos, por eso tienden una tendencia a las fracturas de ala, por ejemplo, son bastante comunes. Eh, Otra particularidad es que las aves, al revés de los mamíferos, la ulna está más desarrollado que el radio y el hueso largo más largo de los mamíferos es el fémur. En el caso de la ave es el hueso largo más corto que tiene. ¿Ya? Bueno, les puse esta imagen porque la cortical del hueso es muy similar en ambos sexos, pero la hembra, la caída medular, que es la parte donde están estas trabéculas que se veían aquí en la imagen, estas son trabéculas que le dan soporte al hueso, porque obviamente si fuera hueco completo se estaría fracturando todo el tiempo y necesita tener un sostén, y eso se la da a las trabéculas. Entonces, en las hembras, esta caída medular, en el fondo, es muy variable y es una de las principales reservas de calcio para la formación de cáscara en los huevos. Entonces, antes de la postura, el tejido óseo medular acumula mucho calcio y calcifica esta médula. Y es por eso que, por ejemplo, en esta radiografía pueden ver que el húmero, bueno, y casi la ulna también, se alcanza a ver la cortical del hueso y las trabéculas, pero si se fijan en el fémur se ve completamente blanco, como si fuera un hueso macizo, y eso es por el acúmulo de calcio que se genera previo a la postura y esto se llama hiperostosis. Entonces, a veces no sabemos si nuestro paciente es macho o hembra, pero con una radiografía, al ver esto, podemos al tiro saber, o de inmediato saber que esto es característico de las hembras, previo, como les decía, a la postura. Entonces, el aumento el acúmulo de este calcio puede aumentar hasta el 20% la masa esquelética total de las hembras en ese periodo, ¿ya? Cuando no están en ese periodo, podemos ver los huesos neumáticos de manera normal y ahí vamos a ver que los sacos aéreos ocupan la cavidad modular de muchos de estos huesos, como les había dicho, el húmero, el coracoide, la pelvis, esternón, las vértebras y los huesos largos. ¿Ya? ¿Qué más? Vemos, ¿algo más le iba a decir de esta imagen? No, no me acuerdo. Ya, después me acordaré y volveremos. Entonces, otras características únicas de las aves es que ellas pueden articular o mover también los huesos maxilares, o sea, no solamente la mandíbula, sino que la maxila la pueden articular, ¿ya? Esta particularidad se produce porque tienen una charnela elástica, que es como una especie de ligamento, que está justamente situado acá en la parte rostral del cráneo. Y esto posibilita que los huesos se puedan doblar en el fondo o articular desde el cráneo o que, sin que el cráneo sufra alguna lesión. Esto está muy desarrollado y es muy evidente en los citáceos, en los loros en general.
donde esto en verdad es una articulación craneofacial que les permite articular de manera dorsal en el fondo la maxila. Bueno, otra característica es que no sé si alguna vez han visto a las aves dormir de esta forma, y esto es porque ellas tienen un cóndilo occipital, que es acá, aquí en la base del cráneo. A diferencia de los mamíferos, las aves y los reptiles tienen solo un cóndilo occipital que articula con el atlas. Y esto permite que la cabeza pueda hacer un ángulo de rotación de hasta 270 grados. Entonces, por eso que las aves pueden girar completamente, o casi completamente, perdón, su cabeza, y por eso también que creen mucha gente que los búhos dan la vuelta a la cabeza en 360, pero no es así. En verdad, el efecto de las plumas que no hace ver que giran mucho, pero la verdad es que todas las aves pueden hacer eso. ¿Ya? A tomar un poquito de agua. Siguiendo pues por el cuello, vamos a encontrar las vértebras cervicales. Son un poco más largas en general que las de los mamíferos, son bastante flexibles y muy variables en número. Pueden ir desde 8 hasta 29 dependiendo de la especie. Por ejemplo, en especies con el cuello largo como los cisnes pueden tener 25 o 29 vértebras cervicales. ¿Ya? Luego de las cervicales se empiezan a fusionar para poder dar una rigidez al esqueleto al momento del vuelo. Entonces, esto hace que no necesiten una musculatura tan potente, tan desarrollada en esta zona. Fíjense cuando revisen aves, que si uno palpa aquí es fácilmente poder palpar la columna, a pesar de que el ave no esté en condición corporal baja. O sea, no es una ave flaca y aún así podemos fácilmente ver los huesos de la columna. ¿Ya? Las primeras tres vértebras torácicas se fusionan y dan un hueso único, que es el primer segmento después de las cervicales, que se llama notarium. Y después viene el sinsacro, ya que este se compone entre 10 a 20 vértebras de la zona torácica caudal, o sea, las últimas torácicas con las primeras lumbares y sacras, y se genera este segundo hueso. Y después viene la última porción, que es el pigostilo, que es la fusión de las vértebras coxígeas. Entonces tenemos tres segmentos grandes que articulan entre sí en la columna y solamente las vértebras del cuello con una articulación independiente entre cada una. Em, Bueno, como les había dicho, acá se ve la ulna, este es el radio, proporcionalmente es más grande que al revés de los mamíferos, ¿ya? Y aquí podemos ver, puse esta imagen para que vieran cómo las plumas primarias se insertan en la mano y las secundarias se insertan aquí en el borde caudal de la ulna. Entonces salen directamente del hueso, por eso nunca hay que tratar de extirpar tirar una de estas plumas porque podríamos generar incluso una fractura. Entonces aquí vemos como la adaptación, la modificación que ha sufrido a lo largo de la evolución el miembro anterior de las aves, en donde tenemos que la mano se ha reducido para facilitar una base más sólida y que sirva como unión, como les decía, de las plumas primarias. Tenemos fusión de los carpos y metacarpos, y de los dedos como sin una falange, sin falanges como en los mamíferos. Este es el primer dedo que se llama el dedo del álula o alular y equivale como al dedo pulgar de los mamíferos. En esta imagen también podemos ver una zona de importancia clínica que es el propatagio. Esta es una zona de pliegues de dos membranas de piel que se genera aquí y es una zona de utilización común para la administración de fluidos subcutáneos, por ejemplo. Existe otro que es bueno, acá no se ve. Aquí está el propatagio y también está el uropatagio, que también se genera en la zona inguinal, este pliegue para poder administrar fluidos con mayor facilidad. Aunque de todas formas igual podemos usar otras partes del cuerpo, pero siempre teniendo cuidado que no haya un saco aéreo cercano que podamos funcionar
y podamos ahogar a nuestro paciente si es que canulamos por error el saco aéreo. Bueno, me falta una diapo, ahí está. Aquí yendo más hacia el miembro posterior, bueno, como le había dicho, el fémur es el hueso más corto. También acá hay una fusión y se genera el tibiotarso y después el tarso metatarso y después las falanges. Algunas aves tienen, la mayoría tiene 4 dedos, hay otras que tienen 3, y generalmente el primer dedo es el que tiene 2 falanges, el segundo dedo tiene 3 falanges y el cuarto tiene 4 falanges. Según esta disposición de los dedos, vamos a tener, o sea, va según los hábitos que tenga las aves, van a tener distintos tipos de patitas, por supuesto. Ya en el caso de las aves rapaces, por ejemplo, vamos a tener este tipo de pata con unas garras muy filudas, con mucha fuerza, musculatura bien desarrollada en la parte del miembro posterior. En los paseriformes o pájaros vamos a tener esta disposición. En aves trepadoras o loros, por ejemplo, o aves carpinteras, tenemos 2 dedos hacia atrás y 2 hacia adelante. En avestruces, ratites, solamente la presencia de 2 dedos. Y en aves limícolas podemos encontrar, y bueno, en las aves acuáticas, una membrana interdigital entre cada dedo que facilita el nado. Y en el caso de las limícolas, que son las que viven en lodo, tienen esta membrana interdigital más escotada, pero les sirve para no hundirse en el barro. Entonces, según la disposición de los dedos, vamos a tener distintos tipos. Tenemos el anisodáctilo, que es el de la mayoría de las aves, porque aquí están todos los paseriformes, que son los pájaros, y de todos los órdenes de aves que hay, el de paseriforme o pájaro es el más abundante, aborda más o menos el 80% de las especies. Por eso hablamos que la mayoría de las aves tiene este tipo de pata. Los galliformes también, los columbiformes, que son las palomas y las tórtolas, las torcasas, y los falconiformes, que son las águilas, los halcones, etcétera, tienen este tipo de pata que es, como les decía, es donde tenemos un dedo opuesto al resto de los otros. Y ahí están las falanges, como les decía, por cada dedo. Segundo dedo, 3 falanges, tercer dedo, 4 falanges y así. También están los cigodáctilos, que estos tienen 2 dedos, que el primero y el cuarto hacia atrás y el segundo y tercero hacia adelante. El conteo de los dedos se hace de medial a lateral, ¿ya? Entonces esta sería una pata derecha, ¿cierto? Medial a lateral, pata derecha. Y bueno, también están tridáctilos y didáctilos, que es si tienen 3 o 2 dedos y siempre están dispuestos hacia adelante. Ya. Otra particularidad de las aves es que ellas carecen de un diafragma, ¿ya? Por eso solo presentan una cavidad única, que es como la conexión del abdomen con el tórax, que se llama celoma. Las aves tampoco tienen omentos, como en el caso de los mamíferos, y el corazón, al no queda en una cavidad torácica, entonces está todo unido, y aquí los lóbulos del hígado abrazan el corazón, y por eso se genera este signo radiográfico que se llama reloj de arena, que es la silueta cardiopática de las aves. Bueno, si comparamos el corazón proporcionalmente con el de mamíferos de su mismo tamaño, el de la ave es considerablemente más grande, porque tienen frecuencias cardíacas muy altas por justamente este metabolismo alto del que hablamos antes, esta demanda alta de oxígeno para poder volar constantemente. Entonces tenemos especies como por ejemplo los colibrí, que cuando vuelan, cuando están en movimiento sus alas, se sincronizan con los latidos del corazón y pueden llegar a más de 1000 latidos cardíacos por minuto, ¿ya? Entonces, en verdad, en general, poder detectar un ruido anormal cardíaco es difícil, un soplo, por ejemplo, o arritmias para aves que tienen frecuencias cardíacas muy altas. Lo ideal es que esté en reposo y ahí puede ser un poquito más evidente una especie más grande.
pero en un canario, por ejemplo, o en un diamante, o un picaflor, o un colibrí, es casi imposible poder detectar, incluso poder medir la frecuencia cardíaca de manera eh, real o objetiva. Acá fíjense que a diferencia de la radiografía que les mostré antes, este fémur se ve neumático. Podemos ver la cortical y el aire dentro, a diferencia de la hembra que vimos antes, que tenía todo esto con depósitos de calcio. Bueno, en cuanto a la sangre de las aves, al igual que los reptiles, tienen sistema portarrenal. Esto significa que el retorno venoso, o sea, la irrigación de las venas o de los miembros posteriores de las aves, tiene una circulación directa hacia los riñones y puede ser eliminado, por ejemplo, si administramos un medicamento en los miembros posteriores, puede ser eliminado directamente porque llega a la vena cava caudal y no alcanza a llegar al resto del cuerpo. Entonces, por eso en reptiles no se ocupan miembros posteriores y en las aves tampoco. Siempre tendemos a usar eh, miembros anteriores o en el caso de la ave el músculo pectoral, por ejemplo, para la administración de un medicamento intramuscular, ¿ya? La volemia, volumen sanguíneo, es similar se calcula similar al de otras especies, que equivale como al 5, al 10 o hasta el 12-13% del peso corporal, ¿ya? Con esto podemos calcular de manera segura cuánta sangre podemos sacar para nuestro paciente, donde tratamos siempre de ocupar también el 10%, del 5 a 10% de esta volemia, que al final eh, termina siendo el 0,5 o 1% de su peso. Eh, Les sugiero considerar los porcentajes más bajos, como el 5%, en caso de una ave descompensada para que la toma de muestra o la extracción de sangre sea segura. Como se ve aquí en la imagen, este es un frotis de sangre de ave y podemos ver que sus glóbulos rojos son nucleados. Eso es una característica específica y que es importante también de considerar porque muchas de las máquinas con las que trabajamos para mamíferos, para hacer un hemograma, por ejemplo, están calibradas para glóbulos rojos sin núcleo y que son de menor tamaño. Entonces puede haber un conteo errado porque no está calibrado específicamente para este tipo de células. Es algo importante a considerar. También, bueno, tienen monocitos, tienen linfocitos, eosinófilos y el neutrófilo en las aves es un heterófilo porque tiene otro tipo de tinción, ¿ya? Pero las funciones o los aumentos o disminuciones en el examen son similares a la interpretación igual que en otras especies. Es por eso que puse también esto para que lo consideren, porque los tubos que tienen ETA como anticoagulante pueden causar lisis en los glóbulos rojos. Por eso lo ideal es tomar la muestra en tubos de tapa verde que tienen heparina de litio, que pueden ayudar a conservar mejor las tomas de sangre de aves. Ya, vamos bien hasta ahí. Las preguntas quedaron al final. No caché eso. Como tú decidas, Doc. Sí, si quieres para no alargar más la charla. Bueno, ya, entonces al final. Em, ya, ahora otra particularidad muy interesante y muy distinta al resto de los animales es el sistema respiratorio. Entonces, bueno, las aves tienen sacos aéreos. Los sacos aéreos literalmente son como bolsas de un epitelio muy delgado, transparente, que tienen por función únicamente almacenar gas, ya sea eh, oxígeno o dióxido de carbono. Entonces, no hay intercambio gaseoso en estos sacos aéreos. Solamente ocupan como reservorio para que el ave pueda tener una respiración eficiente y no saturarse o no fatigarse al volar. Entonces, ¿cómo funciona? El aire entra por la tráquea y llega directamente a los sacos aéreos abdominales, que son los más caudales en el cuerpo.
Entonces no estamos acostumbrados a tener un ciclo doble de inspiración y expiración, en donde si, por ejemplo, un mamífero está inspirando aire, es el momento donde llega el oxígeno, pero el momento de expirar aire, está de salida el aire, en ese momento no está llegando oxígeno a los tejidos o al pulmón. En cambio, las aves lo que hacen, cuando el ducto de salida en el fondo, que es la tráquea, está haciendo de salida del aire, en ese momento estos sacos aéreos que tienen oxígeno almacenado se contraen para que llegue aire al pulmón mientras el ave no está inspirando, está expirando aire, pero sí está llegando oxígeno a los tejidos. Entonces, en todo momento hay ingreso de oxígeno a los tejidos pulmonares, independiente de si está inspirando o expirando. ¿Ya? Entonces, por eso se habla de un doble ciclo que es unidireccional, o sea, siempre van avanzando, no es de entrada y de salida, sino que mientras el aire va ingresando, va como empujando al que ya está y así van haciendo un ciclo unidireccional. Y esto es gracias a estas estructuras que se llaman sacos aéreos y que generalmente hay nueve en total, pueden variar igual según las especies, pueden ser ocho, pueden ser seis, y tenemos los posteriores abdominales, que son pares, tenemos los sacos aéreos torácicos anteriores y posteriores, que son pares, se llaman torácicos por la ubicación y abdominal por la ubicación, pero no hay un tórax y un abdomen. Está el saco aéreo intraclavicular, que ese es impar, y están los sacos aéreos cervicales. Bueno, también tenemos que la tráquea, a ver, creo que puse la otra imagen, no. Les voy a mostrar esto primero para explicarles. Este es un video donde podemos ver un poquito de algunas estructuras respiratorias. Esto es con un mini endoscopio que yo ocupo en la consulta. Ahí estamos viendo el paladar. Ven, el paladar tiene una hendidura, está dividido en dos. Y aquí en esta zona, ese... Vamos a pararlo aquí. Espera, ahí. Esto se llama coana. Y esta es una hendidura que está en el paladar duro de las aves, que conecta las narinas, que es como la nariz de las aves, entra el aire por aquí, y por la coana, que es esta hendidura, llega el aire hacia la glotis, que es la estructura que vamos a ver ahora. Ahí están los movimientos del esófago, y esta es la lengua, y un poquito más hacia atrás vamos a encontrar ahí que se abre y se cierra, esta es la glotis. ¿Ya? Entonces ahora que ya conocemos esas estructuras, voy a dejarlo ahí rodando por si quieren verlo. Vamos entonces a encontrarnos con... me faltó acá decirle. El ingreso del aire por la tráquea es de fácil, como para la gente que le gusta anestesia, y es fácil de intubar porque es de fácil visibilidad, se puede ver de fácil forma en el fondo. La entrada o el inicio de la tráquea, que no hay una epiglotis como en los mamíferos, sino que está una glotis despejada donde podemos ingresar fácilmente. Después viene la tráquea, que tiene anillos completos, anillos traqueales completos, y es por eso también algo que a considerar importante es el no usar traqueotubos que tengan el PAF o el balón, porque esto podría generar lesiones importantes a nivel traqueal porque no hay una distensión a diferencia de los mamíferos, ¿ya? Que tienen los anillos traqueales incompletos y ese aumento en el tamaño del globo fija finalmente este traqueotubo. En las aves no se puede hacer eso, ¿ya? Luego viene la siringe, que es un órgano fonador de las aves, es como el análogo a la laringe de los mamíferos, y no tiene cuerdas vocales. El sonido se produce por el aire mientras es expirado, y hay una vibración también al momento de atravesar por la siringe, y además que los sacos aéreos cercanos, como el cervical, por ejemplo, los intraclaviculares, ayudan a amplificar el sonido. Y es por eso que las aves pueden cantar o se puede escuchar sonidos como que hablaran, pero no hablan propiamente tal porque, como les decía, no tienen cuerdas vocales, ¿ya?
¿Qué más? Bueno, los pulmones son más rígidos que los mamíferos porque tienen tejido cartilaginoso, entonces pueden ser menos distendibles, son más pequeños, más compactos y mucho más esponjosos también. Entonces, la respiración finalmente se lleva a cabo no por la expansión de los pulmones, sino que por los movimientos intercostales, externos e internos, de los músculos, tanto intercostales como los abdominales, ¿ya? Ocupan mucho menor espacio que los pulmones de los mamíferos. Y como no hay un diafragma que los proteja del resto de los órganos, sí igual tienen un tejido que se llama el septo, que también es como una membrana delgada, es muy similar a los sacos aéreos, que eso lo protege un poco del resto del órgano, pero no le proporciona una protección mecánica. Es decir, si ponemos a un ave de espalda, por ejemplo, podríamos generar compresión por el desplazamiento de las vísceras y complicar la respiración en esta posición. Por eso hay que tener ojo cuando los tenemos anestesiados por mucho rato de espalda, podríamos generar una depresión respiratoria. ¿Ya? Eh, eh, y bueno, también como no tienen diafragma, si llega a haber algún tipo, por ejemplo, de trauma, no va a haber un colapso de los pulmones porque no existe esa presión negativa que existe en el tórax de los mamíferos. Entonces sí podría haber un tórax abierto y las aves respirar sin ningún problema. En los reptiles pasa lo mismo. He visto tortugas, por ejemplo, atropelladas con el plastrón fracturado y el pulmón expuesto y siguen respirando sin problema, siendo que a esa altura un mamífero ya estaría ahogado. Bueno, aquí hay una fotito de cómo se ve el paladar, la hendidura. Ahí está la glotis, que está justo cerrada en ese momento, que está justo en la base detrás de la lengua. Ya. Bueno, con respecto a las adaptaciones del sistema digestivo, bueno, el sistema digestivo en general es, como les dije anteriormente, de tránsito muy elevado. En algunas aves va desde 15 a 20 minutos, demora la digestión, hasta 2 horas más o menos. Em, por lo mismo, por la alta tasa metabólica. Hay que tener un constante consumo de energía y además de que tener mucho tiempo el alimento dentro del cuerpo puede significar el aumentar su peso corporal. Y la idea de ella es mantener siempre lo más livianas posibles para poder emprender el vuelo. Por lo tanto, tengo que ir desechando constantemente. ¿Ya? La primera adaptación, si partimos desde adelante, vamos a tener la ranfoteca, que es el pico en el fondo, que equivale a los labios y dientes en los mamíferos. Tiene una base ósea y después lo cubre un epitelio queratinizado o hiperqueratinizado. Está compuesto por la rinoteca, que es la ranfoteca dorsal en el fondo, y una natoteca, que es la ventral. Y ambas en conjunto se le llama ranfoteca. Tiene distintas funciones, no solo el alimentarse, sino, por ejemplo, en citasiforme, el loro, lo ocupan como medio de locomoción, o sea, les ayuda a escalar, a afirmarse, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en otras especies también, bueno, va a servir para acicalarse, también para el cortejo, por ejemplo, en el caso de los tucanes, usan el pico para poder recolectar fruta y lanzársela a las hembras, y eso es parte del cortejo. No sé, la construcción de nidos, hay algunas aves que tejen o arman eh, nidos muy sofisticados, y eso gracias a que lo van tejiendo, armando con el mismo ranfoteca. Y también, por ejemplo, para alimentar a sus pichones. Ya entonces no es solamente para consumir alimentos, sino que tiene varias funciones. Por ejemplo, acá tenemos, partamos por aquí. Bueno, este dice como generalista, como en verdad como de todo, pero por ejemplo en aves granívoras, que son un grupo de los paseriformes, vamos a encontrar, por ejemplo, que tienen un pico más agudo, pero más chato en el fondo, para poder justamente romper semillas. Ya estos son los fringílidos, se llaman. Estas aves que tienen este tipo de piquito, como los pinzones o los diamantes. ¿Ya?
vamos a tener, por ejemplo, a los colibríes, que tienen un pico largo, aguzado, en forma como una especie de sonda, que le permite ingresar de mejor forma a las flores y a consumir el néctar de estas flores sin dañarlas, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, aves como los flamencos, los patos, que son aves filtradoras y tienen unas láminas dentro de su boca que les permite poder ingresar agua y separar las partículas sólidas y alimenticias del agua. Entonces así ingresa todo, pero van filtrando y van sacando el agua. Estas como, por ejemplo, las aves limícolas, las que viven en el lodo y buscan insectos entre medio del lodo. Entonces, esta forma también les permite poder penetrar mejor el lodo y encontrar su alimento. Aves rapaces, por ejemplo, ya sea carroñeras o de presa, tienen muy filudo el pico, la ranfoteca, para poder desgarrar carne, por ejemplo. ¿Ya? Y así distintas adaptaciones que han ido surgiendo a lo largo del tiempo según el tipo de alimentación que tienen. Está esta que no sé qué idioma es ese, pero es un rayador. Y si se fijan, la anatoteca es más larga y esto es porque estas aves pasan justamente como rayando la superficie del agua y esta forma como más de cuchara en el fondo les ayuda a captar mejor el alimento que está en la superficie. Em, ¿Qué más? Ah, bueno, y también dentro de la boca están las lenguas, que tenemos distintos tipos de lengua. En el caso, por ejemplo, de los loros, los citáceos tienen lengua muscular. Hay otros que tienen lengua que pareciera como si fuera un cartílago, que es una mucosa cornificada, como la que les mostraba acá, este tipo de lengua, que generalmente es de paseriformes, por ejemplo. Y también hay algunas que tienen una lengua muy larga, como los carpinteros, que de hecho esta lengua alcanza a recubrir parte del hioide, y no sé si han visto esa imagen de todo lo que se logra extender esta lengua, tiene que obviamente guardarse en algún lugar. Y los picaflores que tienen como una especie de bombilla también de lengua y le ayuda a succionar mejor el néctar. Las aves filtradoras, los patos, también tienen un surco en la lengua que les ayuda como a apretar o compactar el agua que reciben y poder filtrarla en estas láminas que les mencioné anteriormente. Bueno, el sistema digestivo en general ya partimos muy distinto a lo que es nivel boca, ¿cierto? Pero a lo largo del resto del intestino no es tan distinto a otras especies, excepto del esófago, que ahí vamos a encontrar que al lado derecho del cuello se encuentra esta dilatación que se llama buche o englubia, que es lobulada en algunas especies, como en las palomas o los columbiformes, por ejemplo, y esto tiene como función almacenar alimentos. Generalmente es un pH bastante ácido, de 5 o 6 más o menos, eh, y es una estructura que se suele afectar bastante común en pichones, por ejemplo, del oro, cuando son empapillados de manera artificial, en donde tenemos un desarrollo de candidiasis, por ejemplo, y ahí se genera una inflamación o una ingluvitis que impide que haya paso desde el buche o el esófago hacia el resto del intestino y se retiene el contenido. Por eso es importante conocer el pH, porque generalmente la cándida vive de manera normal en el tracto digestivo de las aves, pero por distintas razones de inmunosupresión pueden proliferar en exceso, exacerbarse y generar candidiasis. Y el ambiente como predilecto para el desarrollo de candidiasis va a ser más bien alcalino. Entonces, medir el pH del buche nos puede ayudar para más o menos eh, dirigir nuestro diagnóstico si tenemos sospechas de cándida, y la verdad es que esperar un cultivo, por lo menos nosotros acá en Chile, nuestros cultivos a veces se demoran hasta 21 días. El hongo en general demora en crecer, entonces tenemos que esperar que crezca para poder diagnosticarlo, o sea, para poder identificarlo, perdón, pero a veces suele ser un poco más, menos, no sé, eficiente el proceso y puede demorar mucho, entonces no podemos esperar 21 días o 30 días a que esté el resultado de un examen para poder comenzar el tratamiento de un paciente que en el fondo su vida depende de eso, ¿ya? Por eso
podemos tener otros tips como la medición de pH o hacer un frotis directamente, porque normalmente vamos a encontrar cándida y en un frotis que hagas de buche vas a ver una o dos por campo, o en el portaobjetos, pero ver más, así ver las hifas completas, un desarrollo alto ya puede ser indicativo de candidiasis. Hay especies que no tienen buche, como los búhos, por ejemplo, donde consumen la presa completa, y eso llega directamente al estómago. Y gaviotas también pasa lo mismo. En pingüinos y algunos paseriformes también no tienen buche. Buche. Otra cosa importante del buche, o de la incluvia, es que algunas especies, como los columbiformes, las palomas, producen una leche de buche, que esto es una secreción que se genera por una descamación del epitelio de la mucosa del buche, y se genera esta secreción medio blanquecina, por eso se le llama leche, pero no es que venga de una glándula mamaria. Recuerden que son aves y la glándula mamaria es propia de los mamíferos, ¿ya? Entonces esto no es una leche propiamente tal. Esta se llama, como les decía, leche ingluvial o leche de buche. Y importante también saber que ese contenido alimenticio, o secreción alimenticia, no tiene carbohidratos y no tiene calcio, alta en proteínas y agua. Entonces, eso es lo que debería recibir un pichón si lo criamos de manera artificial, y no darle papillas altas en carbohidratos, porque eso va a generar problemas tanto en el buche como en el desarrollo del pichón en general. Ahí. Bueno, después vamos a ir avanzando. Después del esófago viene el estómago. En la ave el estómago se divide en dos. Tienen un proventrículo y un estómago glandular, y la molleja o ventrículo, que ese es el estómago muscular. Entonces, ambas están separadas por un istmo, y hay una diferencia entre las aves carnívoras y las granívoras. Eh, en, Ahí sí, un segundo. Porque acá uno pensaría como que lo lógico es que primero se muela el alimento y después pasara a la zona glandular, ¿cierto? Pero acá al revés, glandular y después muscular. Lo que pasa es que acá hay un movimiento retrógrado igual. Va pasando el contenido eh, entre uno y otro para generar este proceso. No es que solamente pase para allá y después se muela el alimento acá, ¿ya? Bueno, el intestino en general no hay grandes diferencias en cuanto a la absorción de nutrientes en cada porción, por ejemplo, pero obviamente sí va a tener diferencias, por ejemplo, en las aves que consumen verdura o que consumen hierba, consumen grano, como una gallina, donde sí poseen ciego, por ejemplo, pero una ave rapaz que come carne generalmente tiene un intestino más corto y tampoco tiene un ciego, porque no necesita ese ciego para poder, por ejemplo, eh, fermentar la fibra. Y bueno, esta imagen la puse porque hay un reflujo intestinal que se llama, o sea, que produce esto que se llama egagrópila, que me imagino que quizás lo conocen, que lo hacen algunos, los búhos o los falconiformes en general, como las águilas o los halcones, que es por lo que les comentaba anteriormente, que consumen una presa completa, sobre todo en el caso de los búhos, donde no desgarran ni trituran a la presa, se comen un ratón completo, por ejemplo, y tienen que poder eliminar los materiales o los tejidos no digeribles, por ejemplo, el pelo o las uñas. Y ahí es donde devuelven esta estructura, que puede pasar hasta 72 horas después de haber consumido la presa. Em, bueno, sigamos después. Bueno, aquí no está en la imagen, sí, aquí está. Acá, el hígado. Como le dije antes, el hígado abraza al corazón, está rodeando al corazón, ahí lo vamos a encontrar en las imágenes, en la ecografía o la radiografía, abrazando con sus lóbulos al corazón. Tiene un lóbulo derecho y uno izquierdo, y cada uno está subdividido en otros lóbulos también.
Cercano a él puede encontrarse la vesícula biliar, no todas las aves tienen vesícula biliar, hay la mayoría de los loros o columbiformes, palomas, tórtolas, no tienen vesícula biliar, el resto de las aves sí. Y las aves tienen, o no tienen en verdad, una enzima que se llama bilirrubino, se me cuesta el nombre, bilirrubino reductasa, que es la que puede degradar la, el desecho biliar. Entonces finalmente ellas tienen biliverdina, pero no pasa a bilirrubina, ¿ya? Porque no tienen esta enzima en el fondo, la que pasa de biliverdina a bilirrubina. Entonces este pigmento de la biliverdina es verde justamente, a diferencia de la bilirrubina que tiende a ser amarillo. Por eso es que no hablamos de ictericia en aves, por ejemplo. ¿Ya? Cuando tenemos problemas en el hígado, no vamos a ver una gallina amarilla o un ave amarilla. Dije gallina porque está la imagen ahí, pero en general en las aves no vamos a ver ictericia. Cuando vemos mucosas amarillas, por ejemplo, es porque la ave está muy pálida y lo que estamos viendo realmente en su piel o en su mucosa es la grasa que está alojada de manera subcutánea, por ejemplo. Ya, pero no es una gallina, o sea, dale con la gallina, no es un ave ictérica propiamente tal. Cuando hay problemas hepáticos, vamos a ver más bien pigmentos verdes. Podemos ver cacas verdes, orinas verdes, y eso puede ser indicativo si realmente de un problema hepático. Eso es algo importante a considerar porque muchas veces cuando mandamos a hacer perfiles bioquímicos, nos mandan valores, por ejemplo, de bilirrubina, y la verdad es que nunca he podido descubrir qué es lo que miden, si es que realmente están midiendo una biliverdina la máquina lo procesa de manera similar, no sé la verdad, ¿ya? Pero no es un analito significativo para la evaluación del hígado. Sí lo es la AST y los ácidos biliares principalmente para poder determinar funcionalidad hepática. Bueno, la cloaca es el final del sistema digestivo y es donde, o sea, del sistema digestivo y también urogenital. Ya aquí es de donde se desemboca ambos sistemas, ¿ya? Es una dilatación en el fondo de la mucosa del recto y se compone de un coprodeo, que es la primera zona, la intermedia, que es el urodeo, y bueno, después viene el proctodeo, ¿ya? En el coprodeo, vamos, el primer compartimiento que está, acá estaría la cabeza del ave, viene así, ¿ya? Entonces este es el más craneal, en el fondo. Perdón, que me quedo, se me seca la voz. Em, entonces es como, bueno, acá la última porción del intestino grueso, que es el colon, y se ensancha y se genera este coprodeo, ¿ya? Y hay unos pliegues que separan a cada compartimiento de esta cavidad, ¿ya? Entonces estos se pueden cerrar, por ejemplo, cuando aquí se cierra para cuando llega el momento de la producción o la ovoposición para que no haya contaminación con deyecciones o heces. En las aves las heces eh, van junto con la orina y se le llama deyección al conjunto de estas dos. ¿Ya? Entonces, para que no haya contaminación con el desecho intestinal, esta membrana se cierra y para que pueda salir el huevo. Igual inevitable que a veces se contamine porque obviamente las paredes del resto de la cloaca pueden quedar con restos de deyecciones. Después viene el urodeo, que es el compartimiento intermedio de la cloaca, y aquí desembocan los uréteres y los conductos genitales, ya sea el oviducto izquierdo en el caso de las hembras y los conductos deferentes en el caso del macho. Y después, bueno, viene el proctodeo, que es el último segmento donde se encuentra el orificio anal o lo que vemos nosotros como la cloaca externa en el fondo. Y esto actúa más que nada como una zona de almacenamiento, ¿ya? Es el paso de los excrementos, como le decía, de las heces, de la orina y de los productos
reproductivos como el huevo, por ejemplo, pero no tiene mayor función que eso. Bueno, en cuanto al sistema urinario, muy importante saber que las aves no tienen vejiga urinaria, por lo mismo que comentábamos antes, porque ellas buscan aligerar su peso y tener un reservorio, una bolsa con orina, podría hacerlas pesar más y no es conveniente, por supuesto, ¿ya? Entonces, vamos a encontrarnos sí con riñones que están ventrales al sinsacro, que es el hueso que ya repasamos, el de la columna. Eh, a veces, o sea, las aves no tienen como los mamíferos un límite marcado entre la corteza y la médula, ni tampoco una pelvis renal como tal. De hecho, son riñones muy alargados que tienen una estructura como lobulada, como una mora, y se ven muy distintos al riñón clásico al que estamos acostumbrados. Bueno, como les decía antes, tienen sistema portarrenal, que ya sabemos más o menos cómo funciona y cuál es su importancia, que es la conexión directa con la vena cava caudal y eso puede hacer eliminación directa por el riñón. La orina de las aves es un producto semisólido de los riñones que se separa en dos. Uno que son los precipitados blancos, esto como medio gaseoso, ¿cierto? Que son los uratos, y un líquido que queda como rodeando en el fondo, que bueno, acá está un poco blanquecino, que es la orina propiamente tal, la orina líquida. Entonces tenemos estos dos tipos de orina. Y eso es lo normal, deberíamos encontrarla. En esta, por ejemplo, esta deyección, vemos que no está la orina líquida alrededor, pero sí están los uratos. Y esta fue una ave que defecó en la consulta después de varias horas de haber salido de su casa y de estar aquí, entonces no había consumido agua. Entonces es esperable igual que no encontremos esta porción líquida de la orina. Lo normal siempre es encontrar una porción sólida, que es el desecho digestivo, que es como la S en sí, los uratos, que son estas manchas o depósitos blanquecinos, y la orina alrededor. Una característica muy particular e importante de conocer de la anatomía de las aves es que todos los plexos, toda la parte de los nervios, pasa por, de todos los nervios, perdón, de la zona lumbar, sacra, pasa o atraviesan directamente el parénquima renal. ¿Ya? Entonces, esto puede hacer que un paciente que tenga, por ejemplo, un tumor renal, su signo clínico sea cojear. Entonces, si vemos una ave cojeando, lo primero que pensamos en trauma, fractura, luxación, eh, pero pocas veces vamos a asociarlo a un problema renal y es por justamente no conocer la anatomía. Ahora que ya sabemos que nervios derechamente pasan por este parénquima, vamos ahora quizá a ponerlo en nuestra lista de prediagnóstico. Y esa es la importancia finalmente de conocer la anatomía y la fisiología de cada especie porque son mundos totalmente diferentes. Y lo que es normal para uno no puede ser para el otro, o lo que es un signo, por ejemplo, de un trauma para uno, es un signo de un tumor renal, por ejemplo, en el caso de las aves. Ya. Bueno, creo que esto es lo último que agregué, sí. Que es en cuanto... Algo me faltó de los urinarios, quizás me acuerde después, o con sus preguntas quizás me acuerde. Oratos. Bueno, en caso de querer evaluar la funcionalidad renal, lo más importante es medir, o el analito que más nos importa es el ácido úrico, ¿ya? Porque las aves son uricotélicas, ¿ya? Entonces su desecho, ellas excretan, o sea, el desecho renal en el fondo son es nitrogenado en forma de uratos y, como les decía aquí, y eso es, previo a eso está en circulación en el fondo como ácido úrico, ¿ya? No como por ejemplo, el NUS o el BUN, y en la creatinina, en este caso, no van a ser significativos para la evaluación de la funcionalidad renal en la ave, a diferencia, por ejemplo, de los mamíferos. Nos interesa el ácido úrico, el fósforo, el calcio principalmente. Eh, em,
Bueno, hoy día vi una palomita que pensaban que tenía diarrea y me decían que tenía una especie de moco en su deyección. ¿Ya? Y alrededor veíamos como literalmente una orina como clara de huevo. Em, y esto pasa porque justo antes de la postura de los huevos, la PTH, la aparato hormona, em, hace un proceso como de desmineralizar justamente eso, lo que hablábamos antes, esa mineralización de los huesos que estaba en la hiperostosis del fémur, por ejemplo, después por acción de la PTH, hay una descalcificación de la médula de estos huesos justamente para poder utilizar ese calcio en la cáscara y todo ese exceso de fósforo, de fosfatos, perdón, que quedan, se eliminan por los riñones y causan mucha diuresis, orinan más de lo normal. Por eso muchas veces las hembras, previo a la postura, pudiera parecer que tienen poliuria, como que orinan demasiado. O alrededor de sus deyecciones vemos amplios pozas de orina y eso es normal por este proceso hormonal. O incluso pueden salir, como les decía, pareciendo como una clara de huevo y eso es netamente por temas hormonales y no necesariamente porque haya una patología o porque hay una mucosidad que nos esté mostrando no sé, inflamación intestinal, como que es lo que podemos pensar cuando hay una deyección con mucosidad normalmente. ¿Ya? Esto no es mucosidad del intestino, sino que viene el exceso de diuresis por parte del proceso hormonal que estaba viviendo la hembra. Ya. Y bueno, en cuanto al sistema reproductivo, eh, algo a considerar y muy importante también es que las aves en época reproductiva pueden aumentar considerablemente el tamaño de su gónada, ya sea del ovario o de los testículos. De hecho, en algunas radiografías en época reproductiva puedo ver si son machos, evidentemente, a veces se ven dos testículos. Eh, Se puede ver con ecografías también, si es que estamos en época reproductiva, porque si no están en un tamaño basal que es casi indistinguible si es un ovario o un testículo, ¿ya? Hay una especie, ay, que no me salió acá, espérenme, estaba detrás de esto, bueno, no importa, pero es un estornino, que es una especie de paseriforme, que en ellos se ha descrito que aumentan hasta 1500 veces el tamaño de sus gónadas o testículos o ovarios, ¿ya? Imagínense eso, es extremadamente alto. Después de que termina la etapa de reproducción o la época de cortejo, de cría, de reproducción en general, se van por distintos estímulos, el acortamiento, por ejemplo, de la luz, el fotoperiodo, esto va a hacer que los tejidos de las gónadas puedan a su tamaño basal, que como les decía, es muy pequeño. El, los machos entonces tienen dos testículos, las hembras tienen solo un ovario izquierdo, nacen con dos, pero se desarrolla el izquierdo y el derecho prácticamente se atrofia, y por lo tanto también solo se desarrolla el oviducto izquierdo. Em, algunas especies tienen pene o falo realmente, porque el pene como tal tiene función reproductiva y urinaria. Y en el caso de las aves que tienen esta estructura, no tiene función urinaria, solamente reproductiva, por eso se le llama falo. Y las que lo tienen son aves acuáticas principalmente, como aceriformes, patos, garzas, cisnes y ratites. Son las avestruces y emus. Las gallinas o los galliformes en general, los gallos, tienen una especie de falo rudimentario, pero no se puede protruir, no se puede exponer, como en el caso de los patos, por ejemplo, que es prominente y tiene como forma de espiral y es evidente cuando son adultos. En el caso de los gallos está interno en la zona de la cloaca, entonces habría como que vaginar el tejido para poder observarlo y en verdad no es muy fácil, no es muy sencillo de hacer. Em, y el resto de las aves no tiene falo, lo que hace para la reproducción es vaginar la cloaca, la zona del urodeo, y las hembras también, y ahí donde reciben el líquido seminal o sí, el semen.
y lo llevan hacia adentro del oviducto para poder hacer la fecundación. Entonces, bueno, aquí les puse ZZ y ZW porque los machos son, a diferencia de los mamíferos también, son homocigotos y las hembras son heterocigotas. Y a diferencia del mamífero, que es XY, o el X y el Y son los cromosomas sexuales, el ave es la Z y W. Entonces los machos son ZZ y las hembras son ZW. Generalmente los exámenes para hacer el sexaje por ADN, por ejemplo, lo que se hace es un PCR o una lectura de los cromosomas sexuales. Y lo que se hace principalmente es hacer como mediciones y pics y gráficos y algo muy complejo que mide principalmente el gen Z. Entonces a veces pasa que la lectura, hubo un pic entre esos gráficos que se arman, que hubo un pequeño pic de W, pero a veces no se detecta bien y solo se lee las zetas, entonces esto significa que pueden haber falsos positivos de machos en los sexajes de ADN, pero no falsos positivos de hembra, porque si tu examen leyó Z y W, sí o sí es una hembra, pero que solo lea zetas, puede ser que haya sido una hembra que no fue detectable su W. No sé si me expliqué. ¿Ya? Pero eso es principalmente la utilidad de conocer esto, más que nada. Y bueno, la parte ya del oviducto de la hembra, como bueno, les decía, está el ovario izquierdo y se desarrolla el ovario, o sea, perdón, el oviducto izquierdo también, y está dividido en distintas zonas. El infundíbulo, el magno, el istmo, el útero y la vagina. También se le llama como glándula de cáscara o segmento calcífero, porque es donde se produce la cáscara del huevo principal. Entonces la fecundación no es como un requisito para que se forme un óvulo y se desarrolle un huevo. Ya eso es como una duda muy común de la gente que se sorprende porque una ave pone huevos siendo que no tiene un macho, por ejemplo. Y ahí no es necesario que haya una fecundación para que se produzca un huevo. Entonces acá en el infundíbulo, si es que hay fecundación, es donde se lleva a cabo la fecundación del óvulo. Y esto es muy cortito, aproximadamente unos 15 minutos. Y aquí se empieza ya a depositar como una cáscara, una capa, perdón, fina de las primeras capas de albúmina. Después pasamos al magno, que es el segmento más largo del oviducto. Y aquí es donde se produce la proteína, la albúmina del huevo. Y ahí es donde se empieza a dar como este aspecto de clara, de la zona blanca del huevo. Y esto tarda más o menos unas 2, 3 horas. Después viene el istmo, que es donde generalmente se forman las como membranas internas de la cáscara, y después ya en el útero, segmento glándula de cáscara, se produce la cáscara, ¿ya? Y es el proceso o el tiempo en donde el huevo pasa más tiempo es aquí, en el útero. Y después de eso ya viene la vagina, que tiene principalmente un músculo liso, muy potente, a diferencia del resto del oviducto, porque aquí es donde se hace la mayor contracción muscular para la ovoposición. Esta ovoposición o esta contracción muscular tiene como los músculos en general una dependencia o una necesidad de cierto calcio. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una ave descalcificada, puede ser que además de no haber generado una cáscara lo suficientemente gruesa y dura y tener un huevo blando, además podemos tener un oviducto, o sea, perdón, una vagina, que es la última parte del oviducto, que no se contrae de manera normal y eso es lo que predispone generalmente a las distocias o a las retenciones de huevo. Eso. Ya. Creo que algo me salté, pero que era en la de esta. No recuerdo. Bueno, quizás las preguntas salgan. Ya. Eso en general, pasando un poquito por los sistemas más relevantes, obviamente está el sistema neurológico, el linfático, pero ya son un poquito más específicos y, y, y no tan generales como para haberlo abordado hoy día. ¿Ya? Así que
Veamos si hay alguna duda, mm, algún comentario. Sí, Doc, ya tenemos aquí algunas preguntitas. Dame Ya. oportunidad. Agradecerte en lo que nos anotan las demás preguntas. Agradecerte, sé que hay miles de especies, entre carnívoras, entre no, entre muchas cosas. Queremos darles solamente la entradita, sembrarles, como siempre digo, la semillita para de aquí se vayan a investigar y lo que tú nos puedas compartir, obviamente nos ayuda bastante, Doc. Doc, aquí nos pregunta Suri Rivera. Dice, doctora, buenas tardes. Una pregunta. En tu experiencia, en un ave ninfa con presencia de filo de pluma justo debajo de sus alas, ¿se podría deber alguna deficiencia? Esa ave perdió su pico superior por ataque de una rata y tiempo después presentó lo de sus plumas en forma filopluma. Me gustaría mandar foto para confirmar. Gracias. A ver si la mando. Eh, Se refiere como a que las plumas que están debajo del ala están así como con la pura base, con el puro cálamo, y pareciera como que fuera una filopluma. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Parece que sí, si no aquí está Suri, sino ahorita que nos Ya. responda. Sí. Bueno, obviamente no es por picaje o por hiperacicalamiento, porque no tiene ranfoteca. Entonces, en ese caso ya pensamos directamente en algún tipo de déficit nutricional, por ejemplo. Puede ser de problemas en la vitamina A, principalmente la B, también tienen que ver la D en la formación de pluma. Puede también déficit de proteínas, también pueden generar una pluma muy débil, delgada, y problemas en el hígado, en el riñón, que también son encargados de metabolizar proteínas, de la queratina también tiene lugar en el hígado. Entonces, yo descartaría eso. Primero haría como exámenes generales para evaluar justamente la funcionalidad de riñón-hígado. Si es que tiene una buena dieta y crees que no es déficit de nutrientes porque hay una dieta balanceada, puedes pensar que quizá hay algún tipo de problema de absorción a nivel intestinal de los nutrientes. No siempre los déficits nutricionales son porque no consumen un nutriente, sino porque a veces no se absorben de manera correcta en el cuerpo. Y eso puede ser por inflamaciones del intestino, ya sea por parásitos, virus. Entonces igual habría harto que descartar ahí como para poder decir cómo ayudar, cómo diagnosticar. Pero yo me iría por ese lado más o menos. Perfecto, Doc. Doc, también nos preguntan, nos dicen, hola Doc, ¿se aconseja entonces que se haga frotis o hacer su hemograma con una máquina que esté calibrada en aves? Sí, sí o sí tendría que ser una máquina calibrada, pero por ejemplo acá, y yo no sé de algún laboratorio que la tenga. Entonces con el laboratorio que trabajamos lo hacen de manera manual. Ya todo el frotis, el conteo, todo se hace de manera manual y no con una máquina automatizada. Por lo mismo, ¿ya? Porque puede haber error en el conteo. Entonces todo se hace manual. Perfecto, Doc. Doc, ¿y cómo medimos el pH del buche? ¿Con la secreción? Nos preguntan. Claro, puedes, por ejemplo, humedecer un hisopo con suero, introducirlo y pasarlo por las paredes del buche tratando de abarcar la mayor cantidad posible. Y después el mismo hisopo lo frotas, por ejemplo, en una tira reactiva de orina, en el cuadrito que equivalga al pH, que generalmente el sexto de abajo hacia arriba. Y ahí vas dejando la secreción, todo este contenido líquido que sacaste del buche, y ahí te va a dar la medición. Así lo hago yo por lo menos. Perfecto, Doc. También nos preguntan si has tenido algún caso de lesión por mordedura de lengua, ¿qué pronóstico tendría ya que puede presentar automutilación con el pico por dolor o incomodidad en algunos o incomodidad, loros o ninfas? Pero como que se automutiló la lengua. No, la verdad es que nunca he visto eso. Nunca, 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 nunca. Más bien que tiene una herida en la lengua y que por dolor se la mutila. Ah, ya, eso sí he visto. He visto heridas grandes, ya sea por ejemplo, quemaduras, porque lamieron algún químico corrosivo. El otro día, por ejemplo, vi uno que tenía una infección bacteriana y tenía toda la base de la lengua con heridas, todo erosionada la mucosa, pero no vi que se mutilara la lengua.
¿ya? No sé si sería muy fácil porque si bien la lengua se puede exponer, no es tan fácil como que la saquen para mordérsela. Pero yo creo que ahí siempre que hay automutilación es por dolor o por estrés. Entonces, si vamos a tener una herida o una lesión en la lengua, obviamente, además de manejar la causa base, que generalmente puede ser una infección, obviamente va con la analgesia adecuada. En ese caso, yo podría usar, por ejemplo, algún AINES que tiene buena llegada a tejido blando y a la mucosa. Podría servir complementándolo con algún opioide como la buprenorfina o butorfanol en dosis media y eso ayudaría bastante a calmar el dolor y a que no se automutile. Perfecto, Doc. Doc, nos preguntan también, buenas noches. Además de, por ejemplo, perdón, como protectores de la mucosa también, sucralfato se usa harto en esas lesiones y ayudan a cicatrizar mejor. Muy bien, Doc. Nos mencionan lo que mencionabas de las radiografías, que se puede identificar a las hembras por el acúmulo de calcio en el fémur. Sí, ¿Funciona en todas las especies o hay alguna excepción en alguna especie? la verdad desconozco que haya una excepción. Lo he visto en palomas, en galliformes, en loros, en canarios, en loros grandes, pequeños. Rapaces no tengo mucha experiencia, entonces no sabría, pero igual pasan por este proceso. Entonces lo difícil quizás es pillarla justo en ese proceso. Entonces como que, por ejemplo, si alguien me dice, podemos sexarla, pero no tiene, no sé, la plata para hacer el de ADN, a veces le sugiero, puedo hacer una radiografía que puede ser muy concluyente, como la imagen que vimos, pero que no tenga el hueso así, no es 100% de que descarte que sea hembra. Puede ser una hembra que no está en ese proceso, ¿no? Lo mismo con los testículos. A veces hay radiografías que justo los pillamos en el momento y vemos los testículos súper evidentes, pero que no sean evidentes no significa tampoco que no sea un match. Entonces tampoco es un método fiable 100% de considerar. Pero por lo que sé, todas las hembras pasan por eso. Perfecto, Doc. Nos pregunta Silvia, ¿los loros y cotorros a qué edad dejan de ser pichones? Físicamente, por decirlo así, a los 3 meses. Las loros en general a los 3 meses ya tienen el desarrollo del el porte, el tamaño de un adulto. El plumaje de pichón a adulto pasa a los 8 meses y la madurez sexual entre el año, 2 años, depende del loro. Porque, por ejemplo, una ave pequeña, como una catita australiana, puede ser a los 9 meses, el año, pero en una cotorra Kramer, que ya es un poquito más grande, tampoco mucho más grande, es al año y medio, dos. En los guacamayos puede ser hasta los 3 años. Entonces las aves más grandes demoran un poquito más, pero dejan de actuar como pichón hasta como los 3, 4 meses, que es hasta cuando reciben la papilla y hacen esos movimientos de cabeza y ala. Pero metabólicamente hablando, depende de la especie según el tamaño. Entre más grande, demoran un poquito más. Perfecto, Doc. Doc, en el caso de candidiasis en aves adultas, ¿cuál sería el fármaco que mejor ha funcionado? El indicado, en primer lugar, la primera línea para tratar candidiasis es la nistatina. Está escrito el fluconazol, el ketoconazol, el itraconazol, pero la verdad es que uno, que son muy potentes o con un potencial daño, o sea, toxicidad hepática, son hepatotóxicos y además que se absorben y se metabolizan y se eliminan por el hígado, entonces por eso pueden ser muy fuertes. En cambio, la nistatina no tiene una absorción sistémica tan potente y actúa más como tópico, por decirlo así. O sea, a medida que va pasando por el sistema digestivo, va haciendo su efecto en gran parte. Entonces es un poquito más seguro de ocupar. Entonces, la primera línea de elección es la nistatina en jarabe. Y ahí las dosis van variando, van desde 300.000 unidades internacionales hasta 600.000 unidades internacionales cada 12 horas, generalmente por 10 hasta 20 días. Depende mucho de la cantidad o la carga del hongo y de la edad del paciente y de otros factores, obviamente. Pero eso es como a grandes rasgos nistatina. Perfecto, Doc. Doc nos pregunta, en el caso de toma de muestras, ¿qué porcentaje de su peso se podría tomar? Del peso es, para la sangre, es el 1% del peso, ¿ya? ¿Por qué?
tenemos, por ejemplo, ya, un Meopsita monachus, una cotorra argentina o cotorra monje, creo que le dicen, ¿ya? Que pesa aproximadamente 120, 110, más o menos pesa un adulto. Entonces sabemos que la volemia de esa ave es más o menos el 5 a 10% de su peso. Es decir, que tiene unos 5 a 10 ml de sangre, o un poquito más, unos 6 a 12 ml de sangre. ¿Ya? Y de esos 6 ml, siempre vamos a irnos a lo más bajito, no al rango más alto, de esos 6 ml, que equivalen como al 5% de su peso más o menos, de esos 5 le puedo sacar el 10%, que serían, eh, claro, como 5 ml, 1 ml. Entonces, claro, un ave de 120 gramos le puedo sacar 1 ml seguro, que es como el 1% de su peso. ¿Ya? Entonces, a un agapornis, por ejemplo, que pesa 50 gramos, eh, podría sacarle 0,5 ml, así como a tope. Y eso igual es harto, ¿ya? O sea, harto para el ave, pero poco para lo que nos pide el laboratorio muchas veces, que nos piden 0,5 ml o 0,5 me refiero, 0,5 ml o 1 ml para un examen, por ejemplo. Entonces, obviamente hay que priorizar en aves muy chiquitas si voy a hacer este o este otro examen, ¿ya? Pero siempre el 10%, el 1% de su peso, perdón. Perfecto, Doc. Doc, en el tema del plumaje, hace tiempo algunos establecimientos se acostumbraban y aconsejaban el corte de plumas, sobre Ujú. todo para evitar que pudieran planear y mantener el vuelo. ¿Qué consecuencias se pueden generar en el desarrollo del plumaje, patologías en el ave a raíz de estos manejos? Como el corte de plumas, no se aconseja ninguna especie, la verdad. Por algo las aves tienen ciertas características, ciertos largos de pluma, etcétera. No necesitan un corte hecho por nosotros para poder volar de mejor manera o para poder planear. En el fondo lo que estamos haciendo es alterar su biología. Entonces, en general, como la ética es no hacer el corte de plumas, pero en el caso de que se hiciera, por ejemplo, yo lo he hecho un par de veces en pacientes que tenían fractura y que no dejaban de volar por estrés, por ejemplo, necesitamos que no vuele tanto, entonces se puede hacer ese corte, por ejemplo. O sea, son casos particulares y dejamos ahí al criterio de cada colega de si lo hace o no lo hace. Y no es tan grave el efecto porque después esa pluma vuelve a crecer, o sea, queda el cálamo, el raquis, la base de la pluma queda en la piel y después viene otra que la empuja y hace que salga una nueva pluma y ahí vuelve a salir la pluma normal, ¿ya? Entonces, eso puede durar entre una muda y otra, puede haber 6 meses, por ejemplo, de que vuelva a tener el plumaje normal. Entonces, la verdad es que lo que podría generar en esos meses es que el ave se estrese mucho porque no puede volar y está acostumbrada, por ejemplo. Los loros suelen estresarse por todo, entonces eso lo podría estresar y comenzar con picaje, por ejemplo. Em, pero la verdad es que a largo plazo no creo que tenga mayor problema porque en el fondo es algo que se puede recuperar, ¿ya? Pero como les Perfecto. digo, consideren siempre si apliquen su criterio de si es algo médico por lo que lo van a hacer, bien. Pero si es porque una persona no quiere que se le escape el loro y no puede, que no, o sea, no, adapta a tu casa, por algo tiene un animal, ¿ya? Entonces hay que poner malla, hay que cerrar la ventana, hay que tener cuidado, pero no voy a quitarle una conducta tan básica que finalmente es sinónimo de bienestar a las aves, que es el volar, ¿ya? Bien, Doc. Doc, ¿el pH normal de cuánto sería en el buche? Es variado entre 4, 5 a 6, tiende a ser más ácido. Ya, por ejemplo, los loros en general lo tienen en 6, 6, 5, las palomas también. En general sí va por ahí, 5, 5, 6. No más de 7, nunca más de 6, 5. Eso ya estamos pasándonos para el otro lado. Doctor, ahí nos preguntan, cuando tengo un paciente con posible patología de origen nutricional o metabólica, ¿lo respaldas con algún examen de laboratorio para ayudar al diagnóstico? Y en ese caso, ¿cuál sería para considerar de mayor utilidad? Ya igual está muy amplio como el poder diagnosticar específicamente o como de responder esas preguntas específicas,
porque claro, si sospecho que hay un déficit nutricional, hay tantos nutrientes, entonces ¿de qué nutrientes sospechamos? Por ejemplo, una baja de calcio, ahí haría una radiografía, por ejemplo. Puedo también medir el calcio iónico, porque a veces hay un déficit nutricional no por no consumo, sino por algún tipo de pérdida hormonal. Problemas reproductivos, por ejemplo, van a hacer que haya una hipocalcemia, entonces podría medir el calcio iónico en sangre. Una radiografía me puede mostrar osteopenia. Si tengo dudas de, no sé, vitamina D, también se pueden medir ciertas vitaminas en sangre. Eh, pero yo creo que antes de medir los ciertos nutrientes en sangre, descartaría lo más básico, que es lo que les decía antes, algún problema hígado principalmente, algún problema intestinal, que puede ser muchas veces por ahí el problema, que no hay una absorción adecuada de ciertos nutrientes. Entonces podría hacer, por ejemplo, un coprológico para ver si hay algún tipo de infección bacteriana o algún tipo de infección parasitaria que esté impidiendo la absorción de nutrientes. Si es un ave más grande, se puede hacer una ecografía para ver si hay algún tipo de enteritis, por ejemplo, algún problema en la molleja. También pueden haber problemas en el buche. Entonces, ahí tendría que como indagar un poquito más en un caso para poder decirte específicamente, porque es muy amplio todas las posibilidades para diagnosticar finalmente. Perfecto, Doc. Ya andamos terminando, Doc. Nos Ya. pregunta Pamela, ¿has utilizado suplementos de biotina en aves, principalmente en guacamayas? ¿Has observado cambios al usarla? Sí, la verdad es que bastante. El complejo B en general, sí lo utilizamos harto y veo cambios en cuanto al crecimiento, a la tasa de crecimiento de las plumas, de plumas que están estancadas por meses en la mitad de su largo, por ejemplo, que de las alas o de la cola que no crecían, o simplemente zonas donde no había plumas o había plumas de mala calidad y se vio mejorías considerables con el uso de vitamina, bueno, de la biotina y vitamina B en general. Perfecto, Doc. Doc, nos pregunta Fabiola, buenas noches, ¿qué cambios físicos y en órganos se pueden observar en aves por la edad, en general y en específico para periquitos australianos? Ah, periquitos. Bueno, los periquitos igual tienen una tendencia a cardiopatías. Corazón, yo diría que es como un órgano a tener en consideración. Y bueno, el hígado siempre cuando está asociado a malas dietas crónicas, con monodieta o exclusiva de semillas, tiende a fallar mucho en los loros, porque y las gallinas o los galliformes, que son los que suelen alimentar solo con maíz o solo con semillas, su hígado suele fallar cuando ya lleva un daño crónico, puede terminar en cirrosis o en falla renal irreversible. Entonces yo me enfocaría en hígado y por un tema como de casuística o prevalencia, cardíaco, esas dos. Y a veces también hay problemas en la piel y empiezan a quedar medios peladitos. La piel también puede ser un problema. Perfecto, Doc. Ya las últimas tres preguntas, Doc, nos preguntan sobre el setsaje. Cuando el propietario no tiene el recurso de radiografía o ADN, ¿qué tan seguro es el setsaje por palpado de hueso pélvico? Mira, la verdad es que yo antes me dediqué específicamente por casi un año completo a palpar a toda la ave y hacer como mi propio eh, como estándar. Y me di cuenta que las que pude confirmar, porque por ejemplo yo a veces venía una para sexaje ADN y yo la palpaba y decía ya, se palpa amplia esta parte de la pelvis, debería ser una hembra. Y después resultaba ser macho. A veces sí calzaba, a veces no calzaba, entonces lo que pude concluir finalmente es que es muy subjetivo, tiene que ver mucho con el ave, con la edad que tenga, con el tipo de alimentación, el si es una hembra, por ejemplo, bueno, si puso huevo ya sabemos que hembra, pero una hembra que ha puesto o no ha puesto huevos, se le va a palpar de distinta forma la pelvis. Imagínate que es un ave, ya un loro, que llega a la casa de alguien y ha puesto huevos, pero nosotros no lo sabemos porque acaba de llegar, que le pasa mucho a la gente, por lo menos acá, que aparece el loro en sus patios o llegar a sus casas.
y ha puesto huevo o no ha puesto huevo, eso va a hacer que esté más abierto o más cerrado, o su nivel de alimentación, si se exponía o no a luz UVB o si recibe ya o no calcio, eso también va a hacer que sea más laxo o no al momento de la palpación. Entonces, la verdad es que yo no lo ocupo como algo objetivo. Si les digo, mira, se palpa como hembra o se palpa como macho, pero no podría decirte sí 100% ni me voy a ir a la segura con esto porque es muy variable según distintos, o sea, depende de muchas variables en el fondo. Perfecto, Doc. Doc, buenas noches. Mencionaba sobre la sensibilidad que hay en las plumas primarias y secundarias en relación a su estructura ósea. En Ujú. caso de aves con picaje severo, en estas plumas recomienda el descañón para estimular el crecimiento de la pluma. ¿Ha escuchado o realizado esta práctica? Y si tienes algunos puntos a considerar. No, para nada. O sea, no lo he hecho ni lo haría, porque la posibilidad de que le fractures un hueso al tratar de traccionar estas plumas, que además tienen una base, un cálamo muy grande, es importante. Entonces yo no me arriesgaría a hacerlo a menos que fuera así como bajo anestesia y como soltando mucho la pluma, pero igual no sé si lo haría, la verdad. Como que no me arriesgaría a fracturarle el ala por sacarle una pluma. Además que finalmente el problema del picaje no está en que si tiene o no tiene una pluma, no lo vas a solucionar haciendo que salga una nueva. Ahí uno tiene que tratar el problema de base, es por qué está con picaje, si es conductual, si es parasitario, si es metabólico, y eso es lo que tratamos. Entonces las otras son como más medias parches en el fondo, el hacer que vuelva a salir una pluma no va a ayudar a esto. Y el riesgo que conlleva es muy alto, entonces yo no recomendaría hacerlo para nada, no me atrevería. Perfecto, Doc. Ya estamos terminando, Doc. Nos pregunta Saraí respecto al picaje. ¿Se puede utilizar el medicamento Essential 6 Spot On? No sé si lo tengas, Doc, allá. Uy, no lo conozco, a ver, ¿cómo se llama? Busquémoslo. Essential número Esencia. 6 y es Spot. Essential 6 Spot Ajá, On. On. Veamos qué trae esto. Ujujú. No me sale acá. Cuidado del Mosent. Aceptar. Dice, perro, gato, ácido graso esenciales. Ah, ya tiene. Romero, cúrcuma, órgano, lavanda, aceite de cáñamo. Ah, ya. Entiendo la función. Ya, ¿y esto para qué lo querían usar, perdón? Para respecto al picaje. Como para aliviar los signos del picaje. Es que no sé, yo en general no soy muy de ponerle nada en la piel, a menos que, no sé, sea una herida infectada y va con algún tipo de antibiótico, por ejemplo, algo así. Pero en general a las aves no les gusta mucho tener algo encima. Entonces, si puede quizás aliviar eh, con toda lo que trae, podría aliviar como la irritación, pero quizás haga que se pique más por tener esto en el cuerpo que se quiere sacar. Entonces yo creo que para siempre tratar algo de piel es mejor que sea sistémico. Por ejemplo, darle algún antihistamínico sistémico em, que pueda bajar la picazón o como calmar, o que se bañe, por ejemplo, si es que el ave tiende a bañarse, en vez de en agua normal, que se bañe en agua de avena, que eso también ayuda a calmar, pero no sé si un aceite quizá, porque aquí se tiene 10 aceites esenciales, eso puede hacer que, claro, se sienta como sucia y quiera acicalarse más y terminar picándose más. Entonces, la verdad es que puede que sirva, pero también puede ser perjudicial, depende yo creo del caso en todo caso. Yo no lo Perfecto. ocupo por lo menos nada similar tampoco. Y la última pregunta, Doc. Nos preguntan por la dosis de la biotina y por cuánto tiempo para la recuperación de plumaje luego del brote por ácaros. Si hubo daño por ácaros, significa que muchas de las plumas están dañadas y van a caer pronto y va a salir pronto una pluma, entonces eso puede tomarle un mes más o menos. Distinto es cuando hay que esperar la siguiente muda, cuando es por daño en el folículo o en el tejido, en sí tienden
a repararse más rápido. De hecho, el mismo cuerpo intenta eliminar estas plumas, es como lo que hacen los reptiles, de mudar mucho más rápido tratando de eliminar alguna lesión de su piel. Pasa lo mismo con las plumas, se van cayendo más rápidamente como en búsqueda de eliminarlo. Entonces, en cosa de 3 semanas, un mes, podrías ver una evolución significativa. Y la dosis, no me la sé específicamente, pero está en el Carpenter, en el Vademecum. Ahí están las dosis de todas las vitaminas, de la A, la B, D, E, todas están ahí descritas. Pero no me acuerdo en este momento. Creo, porque el otro día estuve viendo, pero era de otra vitamina, no era de era la no, no me acuerdo cómo se dice. Eh, pero iba entre 0,5 miligramos kilo, otros tenían 20 miligramos, entonces no sé, es muy variado. Así que te recomiendo mejor consultar el Vademecum, porque igual hay dosis que me sé de memoria, pero aún así, igual le echo un ojito porque de repente uno se puede confundir, pues, obviamente. Son tantas especies con las que tratamos que es mejor asegurarse y no sobredosificar o subdosificar un pacientito. Perfecto, doc. No lo puedo decirlo. Colamina, ¿no? Va a ser. Eso. Perfecto. Muy bien, Doc. Doc, pues agradecerte, muchísimas gracias por estas charlas que tuvimos. Estuviste desde el primer módulo, conejos, hurones, erizos y ahora con aves. Muchísimas gracias, Doc. De nada, pues muchas gracias a usted por la invitación, por la confianza, espero no haberlo decepcionado. Traté de, en 1 hora y algo, compactar lo más llamativo, lo más sorprendente de su anatomía, su fisiología, pero obviamente hay muchas otras cosas que no mencionamos y como decías tú antes, esto es como que lo incentive a estudiar y a investigar un poquito más porque se van a encontrar con no sé, metabolismo y estructuras muy fascinantes en verdad. Perfecto, Doc. Y aquí no pusiste tus redes sociales, pero ahorita yo los etiqueto para que vayan a seguir tu trabajo, Doc. Así Muchísimas gracias. es ampi-bet. Perfecto. Igual ahorita te vamos a etiquetar en una publicación y que te Ya. vayan a ir a seguir. Muchísimas gracias, Doc. Nos vemos en una próxima edición. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenas noches y ahí nos podemos estar comunicando por el ampi-bet si es que quieren compartir un caso o alguna cosita. Bueno, Perfecto. Que pases buenas noches, Doc. ya igualmente. Chao, cuídense.